Casi más importante que ser los primeros es llegar con los deberes bien hechos, y eso es algo que ZTE ha tenido que aprender prácticamente a la fuerza con sus lanzamientos en Occidente. Con este ZTE Axon 20 5G, lo cierto es que han cumplido muy bien en ese tema vanguardista, y es que se trata del primer móvil con cámara bajo la pantalla. Sin embargo, en esos otros temas que consideramos unos básicos en la telefonía móvil, no cumple tan bien o no rinde como debería en su segmento de precio, pero todo eso lo vamos a ver en este análisis. ZTE, y en este saco de ZTE voy a meter a Nubia y Red Magic, es una compañía que apuesta por la vanguardia tecnológica y que en China tiene modelos realmente interesantes. En Occidente van poco a poco, no se terminan de decidir a lanzar muchos móviles en nuestro territorio, pero sí que hemos visto algunos ejemplos que, bueno, han salido mejor o peor, como ese Nubia Z20 que tenía dos pantallas, una por delante y otra por detrás, o ese ZTE genuino que tenía dos pantallas. Eran dos pantallas separadas que, bueno, luego hemos visto móviles de LG y de otras compañías con este tipo de diseño. Sin embargo, no terminaban de dar en la tecla y muchos nos preguntábamos para qué servía esto. Con este Axon 20, lo cierto es que veo muy claro el por qué han querido hacer esto, y de hecho hay compañías muy potentes como Oppo, Huawei o Xiaomi e incluso Samsung que están trabajando en estas cámaras bajo el panel. Es algo que realmente es el futuro de la telefonía, al menos en mi opinión, y que, bueno, las compañías no dejan de experimentar con notch cada vez más pequeños, con orificios cada vez con un diámetro menor. E incluso hemos visto móviles con esa cámara pop-up que, bueno, no terminaron de cuajar demasiado bien en el mercado. Sin embargo, con este Axon 20 5G creo que la jugada les ha salido bastante bien, porque es el primer móvil comercial con cámara frontal bajo la pantalla, y aunque se nota si miramos la zona en la que está ubicada esa cámara, porque es un segundo panel con una resolución bastante baja para que la cámara pueda ver a través de los píxeles, la verdad es que consigue que te olvides prácticamente de que ahí hay algo y pasa muy desapercibido, mucho más que el notch y que el orificio en pantalla. Sin embargo, antes de ver eso que hace este móvil especial, vamos a ir con algo que salta a la vista y es el diseño. Y es que tenemos un móvil muy grande que mide 172,1 milímetros de alto, 77,9 de ancho y tiene un grosor de 8 milímetros. El peso realmente no es exagerado porque tiene un peso de 198 gramos, que, bueno, teniendo en cuenta esos 17 centímetros de altura, no es algo que se antoje demasiado. Hay dos acabados desde Axon 20 5G, uno que tiene una trasera más de cristal, como podemos ver en muchísimos otros teléfonos, y otro este color amarillento que tenemos nosotros, que tiene un acabado en piel sintética. Lo cierto es que es muy cómodo, es uno de los móviles más cómodos que he tenido últimamente, porque ya digo que es grande, pero bueno, sus esquinas redondeadas y su trasera también con esa curvatura es muy agradable la mano. De hecho, el tacto es como esponjoso, el tacto trasero, entonces es un teléfono que cae genial a la mano y que, como no pesa demasiado, pues aunque es muy grande, no sentimos que llevamos un armatoste en el bolsillo. En la parte trasera podemos ver el logo cromado de ZTE y el 5G, y además tenemos, pues bueno, el nombre de la familia, que es Axon, en esa piel sintética. Si nos vamos a los laterales, tenemos un lateral izquierdo totalmente limpio, una parte superior en la que solo vemos un micrófono y un lateral derecho en el que tenemos dos botones de volumen separados y el botón de bloqueo, que tiene una especie de rugosidad especial para que lo identifiquemos. En la parte inferior tenemos una ranura para la Dual SIM, que podemos utilizar con dos SIMs 5G o con una SIM 5G y una micro SD para ampliar almacenamiento. Además tenemos otros dos micrófonos, el altavoz principal, solo tenemos un altavoz principal, y el puerto USB tipo C. No tenemos ningún tipo de certificación contra agua o polvo, pero sí tenemos en la ranura una junta tórica que, bueno, algo protegerá la SIM en caso de accidente. Y si nos vamos al frontal, tenemos un frontal muy limpio porque no tenemos evidentemente ni el notch de cámara ni tampoco tenemos un auricular de llamadas. Todo eso está en un sistema de altavoz bajo la pantalla que funciona bien en llamadas, no tengo ningún problema, pero que no es un segundo altavoz. Tampoco vemos un sensor de huellas porque también está bajo la pantalla. Así que realmente hay un montón de tecnología en el frontal que no estamos viendo porque todo está cubierto
por el panel. Me habría encantado que la barbilla fuera algo más estrecha porque así tendríamos marcos simétricos y realmente se potenciaría esa sensación de un móvil todo pantalla, pero bueno, no ha podido ser, también eso incrementaría el precio porque hay que meter la pantalla por debajo y demás, así que eso lo han dejado para otra ocasión. Y si pasamos a la pantalla, tenemos una pantalla de 6,92 pulgadas. Es increíble que en la palma de la mano tenga un móvil de casi 7 pulgadas cuando hace no tantísimos años teníamos esas tablets de 7 pulgadas que eran mucho más grandes que esto que tenemos ahora aquí. Es además un buen panel, tiene muy buenos puntos, pero tiene otro en el que falla estrepitosamente. Y es que el panel es OLED y tiene unos buenos ángulos de visión, considero que se ve bastante bien. Y la verdad es que para ver contenido es un muy buen panel, tanto para ver YouTube como Disney, Netflix o, por ejemplo, jugar a videojuegos. No vais a tener ningún tipo de problema en el día a día con este panel, y aunque en el vídeo estéis viendo esas bandas que cruzan la pantalla, en el día a día eso no se ve, eso simplemente es un problema por el refresco de la pantalla y el refresco a la hora de grabar este vídeo, pero no es algo que vayáis a notar en el día a día. Si hablamos de resolución, tenemos 388 píxeles por pulgada porque estamos hablando de 1080 píxeles en la parte horizontal y 2460 en la parte vertical. Es una buena resolución, aunque tenemos menos densidad de píxeles que en otros modelos, evidentemente porque es una pantalla muy grande, no noto que los píxeles molesten en el día a día y realmente si los queréis ver os vais a tener que fijar muchísimo. Es un buen panel, como digo, para ver contenido y además tenemos 90 Hz de refresco. Esto es algo que me gusta un montón porque yo ahora mismo no concibo, y eso que utilizo iPhone como uno de mis móviles principales, no concibo un teléfono que tenga menos de esos 90 Hz porque aunque se utiliza mucho para jugar, porque realmente hay juegos compatibles que van muy bien a 90 Hz, creo que para consumir contenido, hacer scroll en redes sociales o en páginas web o incluso el mismo gesto de volver atrás en una página, creo que esos 90 Hz dan una experiencia más rica al usuario que los 60 Hz que teníamos hasta ahora. Ahora bien, creo que hay dos problemas principales en esta pantalla. Uno es que por software no tenemos ningún tipo de herramienta para, bueno, pues mejorar el color, poner un perfil automático, otro DCI-P3 o cosas así que estamos viendo en muchos otros móviles y que aquí es imposible. Lo único que tenemos para perfilar, por así decirlo, el color es tirar a un tono más cálido o a un tono más frío, y es algo que realmente no me interesa lo más mínimo. También tenemos un modo que según ZTE mejora la nitidez, la saturación y el contraste, pero que yo lo he desactivado porque se activa solo en vídeos y realmente le da un aspecto muy artificial, porque el panel OLED ya satura suficiente los colores para que esos colores sean vistosos, y meterle una saturación extra lo que hace es, en mi opinión, ensuciar la imagen, pero bueno, esto al final va en gustos. El problema principal es el brillo, y es que ahora mismo lo estáis viendo con el brillo al máximo, y esto en otros móviles no lo puedo tener porque la imagen se quemaría. Y es un brillo máximo que hemos medido y da unos 400 nits. La verdad es que no es un brillo para nada alto y que en interiores evidentemente no os va a molestar porque vais a leerlo todo muy bien. Además el sensor de brillo en mi caso funciona bastante bien, es rápido y preciso, pero en exteriores es muy complicado estar haciendo una fotografía porque realmente vas a estar sufriendo para ver lo que estás haciendo en la pantalla. Si te mandan notificaciones si quieres, o simplemente quieres meterte a Twitter a ver el timeline por la calle, no vas a poder hacerlo de forma cómoda porque esos 400 nits no es suficiente para en un día soleado estar viendo la pantalla del móvil. Tampoco tiene un modo de altos brillos, por lo que el modo de brillo máximo que trae por defecto el teléfono es el que es. Entonces no hay un modo que dé un empujón de nits cuando nota que la luz ambiental es excesiva. Pero bueno, es algo que no entiendo porque es un problema que veía superado, sobre todo en esta gama de precio. El móvil cuesta 450 euros, por cierto, y que sí he visto en móviles de entrada, pero en móviles de entrada de los de 120, 130, 140 euros. No en un móvil de este rango, que es 5G, que tiene un panel OLED, que tiene un procesador que puede prácticamente con todo y que, bueno, integra esa tecnología tan novedosa, pero se olvida de algo básico que es meter un brillo adecuado para ver las cosas por la calle. Si nos olvidamos un poco de esto, aunque ya digo que es un punto muy negativo porque es complicado olvidarse de esto en cuanto sales a la calle con el móvil y ves que no puedes ver correctamente las notificaciones, tenemos un panel que para consumir contenido la verdad es que rinde muy bien. Y para terminar con el consumo de multimedia voy a hablar del altavoz. Es un altavoz que, bueno, está ahí, tenemos un volumen que no es demasiado alto, pero que incluso cuando no ponemos al máximo los agudos empiezan a chirriar. Creo que tiene muy pocos graves y bueno, es un sonido que está, como digo, está ahí para ver vídeos, para ver cositas en un apuro, pero si queréis disfrutar realmente de contenido multimedia en el teléfono vais a tener que utilizar auriculares. No tenemos jack de 3,5, pero lo que sí incluye ZTE en la caja es un conversor de USB tipo C a jack de 3,5 para que uséis
vuestros auriculares de toda la vida. Sin embargo, bueno, si tenéis auriculares Bluetooth, evidentemente también los podéis utilizar en este teléfono. Y si queréis una prueba de cómo suena el altavoz del teléfono, aunque al final no es la prueba más científica del mundo porque depende mucho del micrófono con el que estoy grabando, os dejamos un ejemplo a continuación. Según tengo entendido, vamos a intentar evitar la tercera... No veo aquí el apocalipsis. No. Algo peor. Deduzco que le interesa cierto ciudadano ruso. ¿Qué hago aquí? Ahora bien, vamos con la parte más interesante, por así decirlo, de este análisis, y es cómo han conseguido meter la cámara frontal bajo la pantalla. Realmente la explicación es muy sencilla, y es que tenemos dos paneles, por decirlo así. Uno es el OLED principal que estamos viendo para consumir contenido, y otro es un panel muy chiquitito en la parte superior que cubre esa cámara, y a través de los píxeles de ese panel la cámara pues está viendo el mundo exterior. Esa segunda pantalla tiene muy poca resolución, y de hecho si acercamos los ojos a simple vista vamos a ver el patrón de píxeles de rojo, verde y azul. Y como es tan baja la resolución cuando hay contenido de videojuegos, series o el mismo menú del teléfono que pasa por esa zona de la pantalla, sí que se nota muy pixelado y podemos ver perfectamente los tres colores que os estaba comentando. ¿Es algo que moleste? Pues depende. Al principio sí que los ojos se me iban automáticamente en cualquier tipo de contenido a esa zona de la pantalla, porque evidentemente hay algo raro. No solo por la bajísima densidad de píxeles, sino porque como hay tan poquitos píxeles, el color no es uniforme en esa zona. Entonces, evidentemente se está notando el truco, por así decirlo. También depende mucho de qué tipo de contenido estemos consumiendo. Y es que en escenas que sean muy claritas, muy luminosas, la verdad es que se nota bastante que eso está ahí, pero lo cierto es que en escenas más oscuras, la verdad es que se disimula bastante bien. Y también depende mucho de qué tipo de contenido esté en la pantalla del móvil, porque no es lo mismo una imagen estática que una imagen en movimiento. Curiosamente, al menos en mi caso, una imagen en movimiento se nota bastante menos, porque aunque es verdad que ahí se ven los píxeles bailando perfectamente, porque la densidad es bajísima, como la escena está cambiando todo el rato, la verdad es que los ojos se te van a otra cosa. Y como digo, en esto te fijas los primeros días. Cuando te pones a ver contenido como una película, una serie o un videojuego, lo cierto es que los ojos no están en esa esquina de la pantalla porque evidentemente estás mirando la información que tienes en el centro de la pantalla. A mí, si me preguntáis, me gusta mucho y me parece que ZTE ha resuelto bastante bien la papeleta, que es complicada porque grandes marcas, fabricantes de pantallas como Samsung, no están consiguiendo o todavía no tienen una unidad comercial lista para sacar al mercado. También sabemos que, bueno, Oppo, Huawei y Xiaomi tienen tecnologías y están trabajando mucho en esto. De hecho, Oppo fue de las primeras que conocimos que estaban trabajando en esta cámara selfie bajo la pantalla. Pero ha sido ZTE la primera en lanzar una unidad, y repito, para mí es una primera unidad que la verdad es que cumple bien, ha hecho los deberes ZTE en este sentido, y no es algo que dé vergüenza. Tú lo estás mirando y de hecho se lo he dejado a amigos, a familiares, y les he dicho, ¿qué hay raro? Y no han caído en que no hay una cámara. O sea, los ojos realmente pasan, los suyos han pasado de esa zona en la que sí se nota el patrón de píxeles. Pero es una tecnología que creo sinceramente que es el futuro de la telefonía móvil y que ZTE, repito, ha hecho muy bien. Ahora bien, vámonos al interior porque aquí también hay buenas noticias. Es que tenemos el Snapdragon 765G. Es un chip que tiene ese módem de 5G integrado y que nos va a permitir evidentemente utilizar la tecnología 5G. La velocidad del 5G pues al final depende de cada operador. El mío es Movistar y entonces tengo el 5G NSA, por lo que la velocidad, bueno, os estoy dejando un vídeo, no es nada del otro mundo. Sobre todo me sorprende lo lenta que es la carga. Pero bueno, dicho esto, es un procesador que puede con todo. He jugado a los juegos más exigentes sin ningún tipo de problema y solo se calienta un poquito con Fortnite en la parte trasera, justo al lado del módulo de cámara. Es algo que de hecho es un calentamiento que no entraña ningún problema y es lo más normal del mundo porque es un juego muy exigente. En aplicaciones del día a día es un procesador que va realmente bien. La memoria no es UFS 3.0 ni 3.1, pero también es bastante rápida, lo suficientemente rápida como para abrir aplicaciones en muy poco tiempo, utilizar una multitarea bastante inteligente y además permitir exportar fotos en programas como Photoshop Express o Snapseed sin ningún tipo de problema. Ah, y por cierto, algo importante es que además de 5G no tiene Wi-Fi 6, pero bueno, no lo he hecho mucho de menos, tiene chip NFC tanto para pagos móviles como para sincronizar dispositivos, así que bien en este punto ZTE. Y si nos vamos al software, tenemos un Android 10 con una capa de personalización que, bueno, tiene un nombre que me parece ridículo, que es
My Favor 10.5. Es una capa que, bueno, está a medio cocer porque alguna notificación me ha saltado en chino, tiene algunas partes del menú y notificaciones en inglés, pero por lo general me ha sorprendido porque es el primero que toco con esta nueva capa de ZTE y la verdad es que se parece en cierto modo a Android Stock, no me ha molestado en absoluto. Nada de esta capa, veo una capa que es estable, veo que es funcional, tiene las opciones básicas y no tiene demasiada personalización, pero bueno, y aunque no tiene demasiada personalización tampoco está recargada como solían estar las capas de personalización chinas hace no tanto tiempo. Además, algo que me gusta mucho es que tiene Google Discover, aunque no viene por defecto, hay que activarlo desde una serie de menús, pero la verdad es que, ya digo, es una capa funcional, es una capa que no me ha dado ningún problema en este más de un mes que llevamos utilizando este móvil como móvil principal, y que, bueno, funciona realmente bien. Hay algo que no me gusta tantísimo y es el desbloqueo. Tiene desbloqueo por foto y desbloqueo con huella en pantalla. Y aunque funcionan bien porque son precisos, no podemos decir que nos hayan dado falsos negativos, lo cierto es que no son ni uno ni otro el sistema más rápido que hemos probado últimamente. Sobre todo el sistema de huella, a mí se me antoja que, bueno, la velocidad es algo lenta, pero bueno, está ahí, funciona y la verdad es que, como digo, es algo que no me ha dado ningún problema en el día a día en cuanto a positivos o tener que repetir un montón de veces el gesto de poner el dedo o la cara, porque es algo que funciona sin ser lo más rápido, sin aspavientos, pero bueno, bien. Y una vez dicho esto, que estaba siendo bastante positivo el tono del análisis, vamos con lo que menos me ha gustado y curiosamente son cámaras y batería. Y es que cuando vemos que tiene 8 milímetros de grosor, decimos, a lo mejor la batería no va a ser muy grande, pero luego vemos que es un móvil enorme y decimos, a lo mejor, bueno, pues es muy planita, pero ocupa un montón de superficie. No sé cómo será por dentro, pero lo que sí sé es que son 4220 miliamperios, que a mí me han dado unas 6 horas y media con NFC, con Bluetooth, con brillo automático, pero bueno, hemos visto que el brillo no es realmente el punto fuerte del móvil, y bueno, con muchas horas de Spotify en segundo plano, con muchas redes sociales que se están actualizando constantemente, con cuentas de correo tanto personales como del trabajo que están todo el día recibiendo mails, pero bueno, 6 horas y media de pantalla ahora mismo no es algo, sobre todo teniendo en cuenta el brillo que tiene el teléfono, no es algo para tirar cohetes. Yo llego al fin del día justito y no es un móvil que me invite a hacer muchas fotos, por lo que tampoco he hecho un uso intensivo de la cámara, ni la de fotos, ni la de vídeo, por lo que 6 horas y media de pantalla en este terminal que no tiene una cámara para tirar cohetes y que ahora veremos, la verdad es que son muy pocas. A mí hablar de la batería no me gusta demasiado porque a lo mejor un usuario menos exigente con el teléfono lo utiliza durante un día y medio y le va bien, pero ya digo que a mí al final del día me llega prácticamente llorando. Y sobre la carga tenemos 30 vatios que dices, pues por 450 euros hay móviles que tienen un cargador mucho más potente. Es un cargador que viene en la caja de USB tipo A USB tipo C y en 23 minutos, según nuestra medición, tenemos el 50%, en media hora tenemos el 61% y el 100% de la carga lo tenemos en 58 minutos. Es una carga muy lineal y es una carga que sí es muy rápida, tenemos el 100% en menos de una hora, pero también es cierto que estamos hablando de 4220 miliamperios, entonces, como digo, no es algo realmente para celebrar porque es normal que con 30 vatios esos 4220 mAh se carguen en relativamente poco tiempo. Y el otro apartado que me ha dejado un poco frío es el de las cámaras, tanto las principales como la frontal. Voy a empezar hablando de la cámara frontal y aquí tenemos una cámara que, si no te gusta hacerte selfies, este teléfono es para ti, pero si te gusta hacerte selfies, este no es tu móvil, por dos motivos. El primero es porque todas las fotos necesitan una cantidad ingente de luz para que salga algo medio decente, pero es que tampoco resultan realmente positivas esas fotografías, ni las mejores, porque aunque tenemos 32 megapíxeles, se nota que hay algo por encima de esa cámara que está eclipsando, por así decirlo, lo que está viendo el sensor. Y de hecho, si estamos utilizando la cámara frontal y bajamos el menú de notificaciones, vamos a ver el patrón de píxeles perfectamente en la cámara, porque la cámara de hecho parece que enfoca mejor cuando el panel de color que tenemos encima de ella es negro, pero en cuanto metemos blanco u otro color ya se empiezan a ver los píxeles en rojo, verde y azul. Es algo curioso, pero ya digo, el resultado del selfie, tanto el normal como el del modo retrato, es algo que no funciona realmente bien en este terminal. Y si pasamos a las cámaras principales tenemos más de lo mismo. Tenemos dos sensores que son básicamente de pegote, que es un sensor de profundidad y un sensor macro, los dos de 2 megapíxeles f2.4, que ya digo, no valen realmente para mucho. Aquí estáis viendo algunos ejemplos del macro, pero es un macro que tiene un color que no me resulta bonito, me resulta bastante plano y que con 2 megapíxeles no vais a poder hacer ningún tipo de ampliación. El gran angular son 8 megapíxeles con una apertura f2.2
Y aunque no me disgusta cómo trata las líneas y cómo trata la ciudad, al fin y al cabo, tiene un problema de aberración cromática muy bestia, y es que muchísimas imágenes que se toman con el gran angular tienen esos objetos con un perímetro de color lila en el gran angular, porque la lente parece que es muy pequeña y además el software no corrige ese problema, así que tenemos una aberración cromática bastante fuerte y bastante evidente en este gran angular. Y con el angular principal tenemos 64 megapíxeles, es una cámara de 64 megapíxeles, pues normal, creo que cumple con muy buena luz, la verdad es que sí que saca resultados interesantes, tiene un buen procesado, me gusta cómo es el procesado de color, y también me gusta cuando por ejemplo haces fotos a florecitas, que el desenfoque de fondo que hace es muy bonito. Pero luego, en situaciones algo más complejas en las que hay muchos claroscuros, pues las sombras están muy subexpuestas, algunas altas luces tampoco las controla demasiado bien, y al final es una cámara que, bueno, para el día a día pues está bien, pero es sobre todo para utilizar en exterior, porque en cuanto te metes en interior o en el modo noche, el ruido aparece muy pronto, realmente pronto, y es una cámara que al final, por los 450 euros que cuesta este teléfono, hay exponentes muchísimo mejores, tanto en su rango de precio como por 100 y 200 euros menos. Y si pasamos al vídeo, pues bueno, tenemos 4K 60 como resolución máxima y un modo super estabilizado a 1080p, que bueno, no creo que se porten mal, además tenemos un sistema de estabilización electrónica que no es el mejor del mercado, pero que funciona bastante bien, no es como otros móviles recientes como por ejemplo el Redmi Note 10 Pro, que no tenía ningún tipo de estabilización y realmente no podíamos grabar a 4K 30 porque era un mareo. Aquí tenemos un vídeo que es solvente y que con situaciones de nuevo con muy buena luz hace los deberes, pero en cuanto esa luz no es la óptima, pues empieza a flaquear un poquito. Y llegamos al final del análisis y la verdad es que es un móvil que por una parte me encanta porque este diseño me parece absolutamente precioso, o sea, me gusta muchísimo que aunque los laterales sean de plástico, pero ese acolchadito de la parte trasera, el color, el tacto, lo cómodo que es en la mano pese a lo grande que es algo que me encanta, porque para ver contenido he estado muy cómodo jugando a videojuegos, tanto de nativos de móvil como de Game Pass, o viendo series y vídeos de YouTube en esta pantalla, porque es una pantalla muy grande que tienes al final en el bolsillo, pero tiene ese problema de un brillo realmente escaso. Me gusta mucho, repito, la sensación de esa cámara bajo la pantalla, de la que te llegas a olvidar completamente, incluso mucho más de lo que te olvidas del notch o del orificio en pantalla, y me gusta cómo ZTE ha resuelto la papeleta. Rinde muy bien, también el sistema, aunque tiene cosas a medio cocinar, pues la verdad es que es un sistema ágil, es un sistema estable, que no me ha dado ningún problema. Pero luego vas al apartado de la cámara o de la batería y te encuentras cosas que dices, pues por esos 450 pavazos hay móviles que son mucho mejores, literalmente mucho mejores que este terminal. Y al final te quedas esa sensación de, bueno, si no vas a hacerte selfies, si la cámara no es tu principal prioridad a la hora de cambiar de teléfono y quieres un teléfono con pantalla grande, muy grande, con un diseño bonito, muy bonito, y con esa tecnología vanguardista de la cámara bajo la pantalla, pues creo que este ZTE sí es un móvil que os podría cuadrar bastante, porque además el Snapdragon 765G rinde muy bien. Pero si lo que ya buscáis es una autonomía suficiente para meterle chicha al teléfono y que os llegue al final del día sin problemas, y sobre todo una cámara que al final todo el mundo utiliza la cámara para inmortalizar momentos, pues os recomendaría buscar otra cosa porque hay alternativas mucho mejores en el mercado. Así que bueno, es un muy buen primer intento, es un muy buen primer producto con esta cámara bajo el panel, que hace falta que afine algunas cosillas, y realmente creo que si la cámara fuera un poquito mejor, no hace falta que me metas 4 cámaras, fabricantes, no metáis cámaras de relleno, metedme un mejor software y un mejor principal, y con eso ya ganáis mucho, no hace falta, es que por más no vas a ser mejor. Entonces, con haber mejorado eso y con haber metido 5000 mAh, este teléfono sería un teléfono rompedor, tanto por características como por esa tecnología de vanguardia. Sin embargo, tal y como lo tenemos ahora mismo en la mano, se queda un poco corto en dos aspectos, 3 si contamos el brillo, que considero fundamentales en un teléfono, sobre todo en un teléfono de este precio. Así que bueno, aquí ha quedado nuestra opinión sobre este móvil. Es un análisis un poco raro porque sabemos que no va a ser un móvil superventas, y de hecho en Occidente creo que solo se puede comprar en su tienda y está en inglés. Así que bueno, creo que es un análisis de una curiosidad más que otra cosa, por si estabais pensando en importar este teléfono o en comprarlo en la página de ZTE. Pero bueno, esperemos que os haya gustado. Comentadnos cualquier cosa en la caja de comentarios, suscribíos, dadle a like y pinchad en la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!